Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de FitFlow Fire School. Mi nombre es Stephanie Álvarez, coordinadora de marketing en FitFlow. Como saben, FitFlow es una empresa multinacional, líder en el suministro de soluciones de protección contra incendios, con presencia en Perú, Ecuador, Chile y Bolivia como FitFlow y en Argentina como Cañocider. El día de hoy presentaremos el tema de las ventajas del nuevo rociador ESFR K34 de Tyco, a cargo de Diego Caligari de Johnson Controls. Recuerden que pueden realizar las preguntas que deseen en el chat de la derecha y las vamos a responder al final de este seminario. Ahora los dejo a cargo de Diego. Bien, buenas tardes. Agradecer una vez más a FitFlow por la oportunidad de presentar nuestra línea de productos. Y esta vez vamos a hablar de un rociador que fue lanzado al mercado a mediados de este año. Fue un trabajo de bastantes años de desarrollo porque ha logrado cubrir un reclamo bastante largo por parte de los clientes de poder llegar a mayor altura, evitando los rociadores in-rack. En este caso lo que vamos a revisar es cómo diseñar en base a qué opciones nos da la NFPA 13, qué opciones nos da la ficha de Factory Mutual, y ir comparando las distintas prestaciones que nos da y las ventajas que nos da esta opción. Esperen que todo salió bien hasta que empezó la presentación. Bien. Primero, repasar un poco qué es lo que nos permite, qué es lo que nos da de parámetros de diseño en la NFPA 13 en la versión 2019 y compararla comercial con los criterios de Factory Mutual 8.1. La NFPA 13 versión 2019 habla en su tabla 2351 de rociadores SFR, protección de mercaderías clase 1 hasta 4, en simple doble y múltiple fila de rack, múltiple row rack, múltiple fila de mercadería en rack, de las clases 1 a 4, encapsulados o no encapsulados. Y nos permite llegar a una altura de 12 metros de mercadería y 14 metros de altura de techo, con rociadores 22.4 o 25.2. Bien. Lo que tiene que ver con plásticos, con grupo A plásticos, también para almacenamiento en rack, de vueltas, simple, doble y múltiple fila de rack, nos permite llegar también hasta los 12 metros de almacenamiento y 14 metros de techo, o sea, 40-45 pies de almacenamiento con el mismo rociador, con el 22.4 y el 25.2. Estamos hablando siempre de versiones ESFR. ¿Bien? En julio del año pasado, del 2019, Factory Mutual saca una versión nueva de su ficha 8.9 y aumenta la altura de techo permitida para protección para almacenamiento. Incluye criterios con rociadores a un solo nivel de techo para alturas hasta 15 metros, 50 pies, y incluye el uso de rociadores SFR K22.4, 25.2 y K28. Primera diferencia, la NFPA no autoriza o no lista el uso de rociadores K28. Y además aumenta la altura de techo en un tramo más, 16,5 metros de altura de techo, pudiendo en ese caso utilizar un SFR K28. Eso fue en julio del 2019. En enero del 2020, o sea, este año, se amplía, se hace una nueva revisión y se amplía la disponibilidad de rociadores para 16,5, incluyendo, además del SFR K28, incluye el 33,6 o en la denominación de nomenclatura comercial el SFR K34. Y también le incluye para alturas del techo hasta 15,5. O sea, ahora tenemos disponible 4 rociadores para 15 metros de altura de techo
y 2 rociadores para altura de 55 pies o 16,5 metros de altura de techo. ¿Bien? En la tabla 17b es que nos da los parámetros a los cuales podemos diseñar esos rociadores, clase 1 hasta 4 y plástico no expandido en cajas de cartón, cartón no expandido en plástico. Para solid pipe, pila sólida, paletizados en simple y doble fila. Y aquí lo que les decía, 4 opciones para la altura 13,7 de almacenamiento, 15,2 de techo, y 2 opciones para 15,2 de almacenamiento, 16,8 de techo. ¿Bien? 45-50, 50-55. Y otro tema que hay que tener en cuenta es, fíjense, la cantidad de rociadores que está pudiendo abrir. En el caso de NFPA son 12, acá son 9 rociadores. En el caso que usemos para la altura máxima, el 28 o el 34, pide 9 rociadores a 80 y 55 bar. Y para 13,7 de almacenamiento y 15,2 de techo, pide 40 y 55 bar y 10 rociadores en el caso de K28 y solo 9 rociadores en el caso de K33,6. Resumiendo un poco estas tablas y esta comparación, la NFPA 13 del 2019 habilita el uso de protección usando SFR para mercaderías clase 1 a 4, plástico no expandido en caja de cartón, hasta una altura de techo de 14 metros y una altura de mercadería de 12 metros, dando la opción solamente de usar el SFR K22 y el 25. Si nos vamos a FM Global 8.9, la opción que se amplía para enero del 2020 permite el mismo tipo de protección, mercadería clase 1 a 4, plástico no expandido en caja de cartón, pero aumenta las alturas, 15,2 de techo, 13 metros, permite el uso de 4 rociadores y va un escalón más en la altura de techo, llega hasta 16,8 y 15,2 de mercadería para SFR K28, K30. Esto es NFPA 13 2019, supuestamente en el 2021, mitad de año debería salir una nueva versión de NFPA 13, sería el NFPA 13 2022, sale en julio del año que viene y se utiliza o se pone en práctica o es mandatoria a partir del 2022 y suponemos, no lo sabemos, que en la próxima versión se incluirán mayores alturas y ejes rociadores. Al día de hoy no está, por lo menos nosotros no tenemos información al respecto, pero sería lo lógico que se incluyeran más alturas y más opciones en la NFP. Hoy, si queremos diseñar para alturas 15.2.13, 16.8, 15.2, deberíamos irnos a diseños de acuerdo a FM Global, no NFPA. Si no vamos a NFPA, tenemos obligatoriamente que poner rociadores sin rack, que es lógicamente lo que todos queremos seguir. ¿Bien? Hasta aquí un poco que presenta una norma, que presenta la otra, qué opciones tenemos en una y qué opciones tenemos en otra. Y ahora lo que vamos a hacer un poco es jugar con las capacidades de almacenamiento, con presiones, y ver un poco cómo se comporta un rociador frente a otro y qué opciones nos da y qué ventajas puede. ¿Bien? Lo primero que vamos a hacer es un ejemplo de comparación. Vamos a ver almacenamiento, estudiar la capacidad de almacenamiento, comparativo usando SFR, distribución del almacenamiento usando SFR K28 y un SFR K24, de acuerdo a los diseños de Factory Moon. Bien, con la ficha técnica 8. Y para eso, nuestra hipótesis de trabajo va a ser un edificio que va a tener una dimensión A y una dimensión B. La dimensión B en el sentido que van instaladas los racks están puestos en doble fila, con los pasillos correspondientes. Y en el cálculo lo que vamos a hacer es, vamos a modificar la dimensión perpendicular a los racks
y vamos a ir viendo cómo cambia la cantidad de rack que puedo poner en un caso y otro. ¿Bien? La dimensión B no se modifica, esto simplemente es una hipótesis de trabajo para poder hacer una simplificación y algo que sea fácil de presentar y de entender. ¿Bien? El escenario entonces es un depósito de 61 metros por 61 metros, o sea, 200 pies por 200 pies. Y la hipótesis es dejar 1,22 m libre al final de cada pasillo de circulación, al final de los racks para tener circulación, y ver cuánto es el máximo número de filas, doble fila de rack podemos colocar en función de las prestaciones que nos da uno y otro relleno. Para el SFRK28, de vuelta el mismo escenario, 15,24 altura de almacenamiento, 16,76 altura de techo. Hay algunas diferencias en los 15,2, 15,24, eso básicamente es por un tema de conversión de unidades. La comparación original fue hecho con 55 pies de techo, 50 pies de almacenamiento. Y acá notamos la primera diferencia. El SFRK28 nos permite un mínimo de pasillo de 8 pies, o sea, 2,44 metros, mientras que el SFRK34 fue probado con un ancho de pasillo menor, solamente 6 pies, o sea, 1,83. Ya el SFRK28 nos obliga a dejar un pasillo de 2,44 mínimo, mientras el K34 nos permite tener un pasillo más angosto de 1,83. Bien. En la hipótesis original de un depósito de 61 metros por 61 metros, el número total de palets que tenemos para el K28 es de 12.480, mientras que para el SFR-K34 podemos aumentar la cantidad de palets porque vamos robando pasillos de una manera y llegamos a un total de 14.400. Esto nos da un incremento en almacenamiento de 15,4 en cantidad de palets que podemos tener, y eso se traduce en definitiva en dinero, en mayor capacidad de almacenamiento, en mayor ingreso por renta de piso si esto fuera un depósito para terceros. Bien. Hicimos el mismo estudio, decíamos, modificando la dimensión A. La dimensión A se modifica desde 15 metros hasta los 305 metros. Perdón, está bien, 15 metros a 305 metros. Y vemos que en todos los casos, en el caso más comprometido, el 34 tiene una ventaja de 33% más de almacenamiento, un 10%, un 15%, pero anda, digamos, entre 10 y 15% la mejora en el almacenamiento, partiendo de la base que tenemos un pasillo menor para el K31. ¿Sí? Eso por el lado del almacenamiento. Segunda cosa que vamos a mirar, segundo punto que vamos a observar es qué pasa con la potencia de la bomba. Esto es un poco relativo, pero básicamente sirve como hipótesis de estudio. Y luego les voy a contar un poco un caso real que nos pasó esta semana con este rociado. La potencia de la bomba, vamos a comparar un SFR-K28 con un K34. Lo primero que hacemos, mirando en las tablas que les presenté al principio de la ficha 8.9, para el K28 nos pide una presión de 80 psi o 5,5 bar. Y en el caso del K34 la presión es menor, nos pide 55 psi o 3,8 bar de presión. O sea, la presión requerida en el cabezal del rociador es menor. Y acá la hipótesis de trabajo que vamos a utilizar es, bueno, vamos a utilizar una pérdida de carga de la instalación de 100 psi, desde la bomba hasta los rociadores. Es algo razonable, algunos dirán es mucho, es poco, bueno, es una hipótesis de trabajo, es una hipótesis razonable, nos da números más o menos coherentes con la realidad, pero es una hipótesis. Bien. No se considera el suministro de mangueras, simplemente para simplificar lo que es la presentación. Todos los rociadores funcionan a presión mínima, sabemos que esto tampoco es real, pero de vuelta estamos haciendo una hipótesis de trabajo
y es lo que estamos tratando de simplificar lo más posible para no tener que hacer una corrida. Y no aplicamos ningún factor de seguridad. Normalmente cuando uno diseña pone por lo menos un factor del 10% en la presión de llegada al rociador, simplemente para cubrir después los ajustes que hay en la instalación real. Pero todo eso lo vamos a simplificar simplemente para tener presentación rápida y entendida. ¿Bien? Primero que nada vamos a ver el caudal de los rociadores. El caudal de los rociadores es el número de rociadores que vamos a tener abiertos por el caudal de cada uno de ellos, que es el K por raíz de P. Es el K, el número característico del rociador, por la raíz de la presión. Y la presión de la bomba sale de considerar la presión en los sprinklers más la pérdida de carga que tengo en la instalación, que habíamos simplificado y va a ser nuestro 100 PSI. ¿Bien? Y la potencia de la bomba sale de una fórmula en base a las dimensiones que estamos usando, en base a las unidades que estamos usando, que es el caudal por la presión dividido 1714. Esto simplemente es, créanme que este es el número real, simplemente es de ver las unidades que estamos usando y la potencia de la bomba. Me dirán si falta factores de rendimiento de la bomba, rendimiento del motor, pero de vuelta, insisto, esto es una hipótesis, es una simplificación. Si vamos a ver la potencia de la bomba, tenemos la presión de la bomba, perdón, los 100 PSI de pérdida de carga de instalación más los 80 con lo que tengo que llegar al rociador, tengo un total de 180 PSI. 9 rociadores abiertos, K28, raíz de la presión de 80 PSI, que es lo mínimo que me pide el factor FM para el rociador de K28. Y tenemos un total de 2.254 galones por minuto que estamos descargando en instalación. El caudal que necesitamos en los rociadores por la presión de llegada, que son los 180 PSI, dividido en 1714, nos da que en el caso de los SFR K28 necesitamos una potencia de bomba teórica, sin factores de seguridad, de 237 HP. Si nos vamos por el lado del K34, la presión de pérdida en la instalación vuelve a ser los 100 PSI que tenemos. Aquí, en lugar de 80, requerimos solo 55 PSI, que nos pide la tabla de factor mutuo, el FM89, y nos da un total de 150 PSI. El caudal, el K del rociador, por la raíz de la presión, nos da un total de 2.243. Y acá un dato importante, si se fijan, la demanda de cantidad de agua básicamente nos da menor el del SFR-K34, sí, perfecto, pero estamos hablando de 11 galones por minuto, no es una diferencia que sea interesante a los efectos de ver los caudales y la cantidad de agua. Bien. Y de vuelta, toda la potencia, 2.243 por 155 PSI dividido a 1714, me da un total de 203 HP. O sea, tengo una disminución de un 14% en los requerimientos de potencia de la bomba. Me dirán, bueno, sí, es importante, no es importante, pero lo que estamos viendo acá es que tenemos varios factores que van sumando. Respecto a la presión de la bomba, la semana pasada estuvimos discutiendo un proyecto aquí en Uruguay con un par de clientes y uno de ellos nos dijo que habían estado mirando las dos soluciones, el 28 y el 34, y si bien los requerimientos de potencia se las condicionaban otros requerimientos que tenían en la instalación, tenían otros requerimientos de cantidad de agua, tampoco les generaba mucho ruido el tema pero sí una de las cosas que los había llevado a inclinarse por el K34 y que les había parecido muy interesante era la presión a la que tenían que llegar en esa rociador. Porque de 55 a 80 PSI tenemos unos 25 PSI de diferencia, es un kilo y algo, en el global de la instalación que tenían les condicionaba bastante tener que arrancar con una bomba con una presión demasiado alta y usar el K34 con una presión menor, le llevaba la bomba que cubría toda la instalación, no era el único requerimiento
que tenía, pero no le generaba una solicitud muy alta, dejaba la bomba más o menos en los estándares que ellos habían manejado y le pareció que era bastante más interesante poder trabajar con esas presiones. Entonces, de vuelta, yo entiendo que hay que mirar más de un factor, que hay que mirar más de una cosa, y en la práctica, si nos toca hacer un proyecto de estas alturas, tendremos que mirar los dos opciones. Y nos ha pasado, ahora después les comento algún otro caso que también tuvimos. Entonces, simplificando un poco, si lo vemos del lado de la bomba, tenemos una menor potencia. Si lo miramos del lado de las presiones que tenemos que manejar para llegar al rociador, tenemos una menor presión en la tubería y eso nos condiciona una menor presión en la bomba que tenemos que instalar, y por el lado del almacenamiento ganamos espacio en el almacenamiento. Estamos ganando en nuestros metros cuadrados, estamos ganando almacenamiento, y eso normalmente las tres cosas se traducen en una menor inversión en la instalación y un mayor retorno de la inversión. ¿Bien? Otra cosa que también estuvimos viendo, analizando, es, bueno, de la perspectiva de los materiales de instalación, ¿no? Y de vuelta vamos a manejar el mismo escenario, nuestro depósito de 61 metros por 61 metros, 200 pies por 200 pies, altura de depósito 16,76, perdón, 15,24, 45 metros de altura nos parece un poquito excesivo, acá hay un error, pero 55,50, instalación de los rociadores en grilla, de vuelta es una hipótesis de trabajo, y utilizar la misma bomba para ambos casos, ¿no? Y acá tenemos, para en nuestro caso, se hizo la corrida hidráulica en el programa de cálculo hidráulico, y se sacaron los materiales de los branch line, de los cruces, de los nipples. Una cosa así, antes que surjan las preguntas, tener en cuenta que el rociador K28 es de 1 pulgada, mientras el rociador K34 es de 1,25. Eso sí hay que tenerlo en cuenta cuando se hagan los materiales. De todas maneras, entre los paquitos de 1 a 1,25 no hay mayor diferencia. Las diferencias se dan en las tuberías principales, en los rabanes principales, donde ahí, si se fijan acá, bajamos de 4 a 3 pulgadas. No solo es un ahorro en material, que ahí pasa a ser, esos materiales sí empiezan a pesar los valores cuando pasamos de una tubería a otra, sino que también empiezan a pesar los costos de los filtros. ¿Bien? Y resumiendo, tenemos para este caso 1.200 metros de tubería de 3 pulgadas contra los 1.200 de tubería de 4, acoples de 3 pulgadas contra 4, 240 acoples, 40 codos y bueno, test, nipples y demás. Pero el grueso está por acá arriba en poder simplificar sobre todo estos dos puntos, los metros de tubería y los 240 acoples de 3 pulgadas, pasamos de 4 a 3 pulgadas, ahí tenemos de vuelta un ahorro en material, también tenemos un ahorro en lo que es movimiento de materiales, bajar con tubería de 3, bajar tubería de 4 pulgadas. ¿No? Y otro tema también importante, esto es bastante importante, la distancia al techo. Mientras el SFR nos permite un máximo de 3,25 milímetros, el SFR K34 nos permite una distancia de 4,32. Y acá también tuvimos un caso de, por la estructura que tenía el techo, lo estamos hablando de almacenamientos de galpones de 15, 16 metros de altura. La estructura, cuando uno construye a tanta altura, trata de aprovechar mucho los metros cuadrados, entonces empieza a tener estructuras portantes bastante importantes. Y en uno de los casos, estamos trabajando 3 proyectos en América Latina, uno de los casos, el problema que tenían era poder zafar de lo que era la estructura de techo. El SFR K28 no se los permitía y con el K34 sí pudieron ganarle por esa diferencia que tenían. Bien. Otro caso que les iba a comentar, les dije, hay 4 casos
de los cuales estuvimos viendo. El primero, vieron los dos rociadores, por el tema de las presiones, les cerraba más el K34, les implicaba cargar menos la presión general del sistema y llegar a una bomba de una presión razonable. El segundo caso, estuvieron estudiando, tenían problemas con la estructura del techo y las distancias al techo del SFR K28 y les convenía más el K34. Y los otros dos depósitos, lo que estudiaron fue el tema económico. Hicieron una evaluación de cuánto le costaba la instalación con K28 y con K34. A la primera comparación, si uno mira el rociador K34 es más caro, el rociador, pero el estudio no es cuánto sale el rociador, sino cuánto sale la instalación. Y ahí es donde hay que centrar, donde hay que poner el ojo. Estos dos proyectos compararon precios de rociadores, pero después diseñaron el proyecto, fueron al cálculo de tuberías y le dio lo que veíamos recién, una bajada en los diámetros de tubería de 3 a 4 pulgadas, y eso implicó un ahorro en el proyecto muy interesante en la instalación. Entonces, por ahí, por el tema de los materiales, por el tema de las presiones que tenemos que manejar, por el tema de la flexibilidad de distancia al techo de los rociadores, es que tenemos una ventaja importante, y por el lado de la simplificación de los pasillos tenemos una ventaja importante con el rociador de K31. ¿Bien? Y un poquito la presentación del rociador. Es un rociador que se identifica de acuerdo al número de partes que pedimos en 2286. El factor, si bien nuestro rociador es SFR K34, el K específico del rociador es 33,6 galones por minuto PSI a la 0,5 o 480 litros minuto bar a la 0,5. Si estarán pensando en su casa, esto es como tener una manguera de 1,25 pulgadas conectada en el techo, exactamente es eso, y los caudales que tira el rociador son muy altos, al igual que el K28, pero tenemos que tener en cuenta que estamos pensando en 16,8 metros de altura del rociador. El rociador está ubicado a casi 17 metros, o el techo está ubicado a casi 17 metros sobre el piso. Bien, es algo así como un edificio de 5, 6 pisos, 5 pisos por ahí. El rociador está ubicado en el techo del último piso y el agua que descargue tiene que llegar a apagar un incendio que se está dando en el pallet del primer rack contra el piso. ¿Sí? Decíamos, rosca de 1,25 pulgadas en EPT. Hay opción también de trabajar con ISO, mayor tiempo de entrega y precios diferenciales. En la medida de lo posible, trabajen con él. Es un rociador de orientación pendiente, colgante, y la máxima presión de trabajo se toma un bar, al igual que todos los rociadores y la línea de agua. Es un tipo de rociador, dependiendo de la norma que tomemos, es un Quick Response o Quick Response Storage o ESFR, dos rangos de temperatura, 74 y 100 grados o 165 212 Fahrenheit. Pendiente, el deflector tiene que estar alineado a piso cuando se instala. Solamente está dimensionado, diseñado para sistemas húmedos. Y acá, si alguno estuvo presente en alguna presentación que dimos hace un par de años sobre el sistema Quell, el sistema Quell usa un rociador también K34 de bulbo, distinto de este rociador, no clasifica como SFR. Es muy parecido, pero no es lo mismo. Ese otro rociador, el que se usa para el sistema Quell, que también es un K34, permite utilizarlo en tuberías secas para una aplicación específica que es en instalaciones dentro de almacenes refrigerados.
Lo traigo a colación para que no se confunda. Es un rociador con el mismo K, pero distintas prestaciones. Es de bulbo, trabaja en otras temperaturas, trabaja en otros, más que nada con otra respuesta, no es un quick response. Bien. Área de cobertura del rociador, 9,3 metros cuadrados, 100 pies cuadrados. Mínima área de cobertura, 5,9 metros cuadrados. No permite inclinaciones de más de 10%, como todos los rociadores, por lo menos hasta el momento de hoy. Y el máximo espaciamiento es de 3,7 metros para almacenes hasta 9 metros de altura y de 3 metros para almacenes con más de 9 metros de altura. Bien. Mínimo espaciamiento entre los rociadores, 2,4 metros. La distancia del deflector en las paredes, mínimo 100 milímetros. Y mínima distancia a la parte alta del almacenamiento no puede estar a menos de 914 milímetros, 914 milímetros. Esto es debido a que yo necesito un cierto espacio entre el rociador y la mercadería para que el patrón de descarga pueda desarrollarse. Si yo dejo entre la mercadería y el rociador menos de 914 milímetros, no voy a lograr desarrollar el paraguas de descarga de agua y no voy a lograr que el rociador trabaje correctamente. Bueno, de vuelta, máxima altura de techo 55 pies, máxima altura de almacenamiento 50 pies. Tipo de almacenamiento, paletizado, pila sólida, open frame, en rack abierto, en simple o en doble fila. Y se puede proteger mercaderías clase 1 a 4 y plástico no expandido en cajas de cartón. La semana pasada, la otra, me llegó una pregunta porque me parece que en la página web o en algún lugar estaba publicado que se podía proteger plástico expandido en cajas de cartón. Eso fue un error. Yo en algún momento intenté buscar dónde estaba, había una información incorrecta. Quédense con esta información. Lo que se puede proteger es clase 1 a 4, plástico no expandido en caja de cartón. ¿Bien? Y de vuelta, los que están acostumbrados a trabajar con SFR, en FPA 13, tener cuidado, la cantidad de rociadores operando es de 9, se baja la cantidad de rociadores, 3 rociadores en las 3 líneas más remotas, con un mínimo de presión de 55 psi o 3,8. Bien. Los criterios de obstrucción son los que están en la ficha técnica FM 2.0, sección 2.2, similar a todos los demás. Y de vuelta, importante, nuestro rociador, 1,8 metros de ancho del pasillo mínimo, es el rociador hoy por hoy con pasillo aprobado mínimo. Bien. Esto es lo que dice la ficha, un requerimiento de manguera 250 galones por 60 minutos. Lo normal, les presento al rociador, tiene dimensiones importantes. Fíjense que es un rociador de 10 centímetros de alto por 1,25 pulgadas de bien. Y aprobaciones, el rociador está aprobado por Factory Mutual para storage, 23,6 como quick response, y también está aprobado como ESFR de vuelta, 23,6 para suppression mode, que es un rociador de supresión de 34K34. Bien. Una puntualización, lo he dicho en algunas otras presentaciones, pero cuando hablamos de rociadores ESFR, estamos hablando de rociadores Early Suppression Fast Response. Supresión temprana.
Lo que estamos haciendo es suprimiendo el incendio. Es distinto cuando nosotros trabajamos con este rociador que si trabajamos con un, por ejemplo, Extended Coverage 25. El S25 tiene prestaciones similares, pero es un rociador de Control Mode Specific Application. Es un rociador modo control. Controla el incendio hasta que llegan los equipos de rescate. Esto es un rociador de supresión. Suprime el incendio. Baja la tasa de generación de calor. Cuando llega el equipo de rescate tiene muy poco para hacer. Simplemente remover un poco de cenizas o de brasa. El rociador Control Mode es un rociador que deja más brasa y necesita más intervención humana, por decirlo de alguna manera. Y eso se refleja en las cantidades que pide de manguera. Mientras los CMCA, Control Mode Specific Application, pide más tiempo de manguera, los SFR piden menos tiempo de manguera. Y eso también impacta en la reserva total que tenemos de agua. En algunos casos usar SFR será más conveniente, en otros casos usar CMCA, Control Mode Specific Application, será más conveniente. Hoy por hoy, el CMCA, lo máximo que existe es K25, por lo tanto estamos limitados en la altura, no lo recuerdo bien, pero a los 14 metros por ahí. El ESFR hoy nos da la opción de trabajar a más altura, de llegar a los 55 pies, y es la única opción, solución que tenemos al momento para esas alturas. Tengan en cuenta que se necesita mucha agua, se necesitan gotas grandes para poder llegar al piso si tenemos un rociador colocado a los 16 metros. Hasta aquí un poco la presentación y la idea ahora es abrir una instancia de preguntas. Stephanie, ¿estás por ahí? Sí, Diego, mientras que invitamos a los asistentes a hacer las preguntas, les comentamos que en la parte derecha del panel de control van a poder ver en la parte de los documentos que hemos adjuntado la ficha técnica de este nuevo rociador ESFR 34. También tenemos la ficha técnica, la certificación FM para que la puedan descargar, la puedan revisar. ¿Sí? Bien, tenemos ahorita una pregunta de parte de José Alfonso Manilla, quien consulta lo siguiente. ¿Cuál es el área máxima que abarca un sistema de rociadores con SFRK 34? El área máxima, si se refiere a ver, no me queda del todo clara la pregunta. Si se refiere a rociador, cada rociador, decíamos, cubre 9 metros cuadrados, 9,3 metros cuadrados, 9,3 metros cuadrados. El área de diseño es 9 rociadores, o sea, 3×3, o sea, 28 por 28 metros cuadrados sería lo que cubre el área de diseño de los rociadores. Y el área máxima que se puede cubrir con un único sistema, si es a eso que se refiere, ahí nos iríamos a lo que pide la NFPA. No lo recuerdo en memoria, pero creo que pide que cada sistema, esto sería como un storage hazard, anda, estoy tratando de acordarme, 4.800 pies cuadrados, no lo tengo en la cabeza. Hay que mirarlo en la norma. Para este tipo de almacenamientos, ¿cuál es la máxima área por sistema que se puede proteger? Y que se pueda proteger una máxima área por sistema quiere decir que si yo tengo un galpón que excede esa máxima, lo único que tengo que instalar son más estaciones de control. Porque a lo que va la norma es a no tener más de determinados metros cuadrados concentrados en un único sistema, de manera que si tengo una falla o tengo que sacar o tengo que hacer un mantenimiento, no me comprometa toda la instalación. No sé si quedó contestada la pregunta porque no la entendí a cabalidad, pero bueno, si no la aclaran y la responden.
Sí, Diego, muchas gracias. También me llegan algunas preguntas más de parte de, bueno, de Eder, de Felipe. Bueno, preguntan si es que la presentación se va a compartir. Justo hace un momento estoy ya colgando la presentación también mediante la plataforma. La van a poder visualizar en la pestaña de documentos, en el panel de control de la mano derecha. Ahí en unos minutos lo van a poder descargar. Ahora, tengo otra consulta más de parte de Diego Torres. Consulta lo siguiente. ¿La distancia mínima del rociador a la carga sigue siendo de 90 centímetros como cualquier rociador ESFR? Sí, exactamente. Eso, 914 para ser más exacto, eso no se modifica y como decía, va relacionado a que el rociador de alguna manera logre desarrollar el patrón de descarga y logre desarrollar el parábola de agua que va a ser lo que cubra y combata el incendio. Pero sí sigue el mismo parámetro, lo tenemos en la ficha. Si ustedes colgaron la ficha, lo pueden ver en el cuadro que hay casi al final, donde están todos los datos. Bien, perfecto. Bueno, quizás esperemos unos minutos más a ver si es que alguien tiene alguna otra pregunta. Bien. Agustín Andreu consulta si ya se encuentran disponibles en Latinoamérica estos rociadores. Sí, el rociador ya está disponible. A ver, la idea originalmente en el mundo pre-COVID, la idea era que para junio en Estados Unidos ya iba a haber un stock importante de rociadores y se iba a poder vender en forma, digamos, abiertamente, íbamos a tener stock para el mundo post-COVID. Se nos ha complicado un poco la fecha, no se ha logrado armar el stock, pero sí el rociador está disponible. Simplemente lo que se está pidiendo, lo que se está solicitando es que se tenga una previsión y se haga un pedido con una cierta anticipación para poder prever la producción. Ya les digo, la idea era en junio ya tener stock y ya estar trabajando con un stock normal como cualquier otro rociador, pero mundo post-COVID ha impactado un poco sobre la operación general. De hecho, más que estar disponible, de hecho estamos ya suministrando dos proyectos concretos, ya se está suministrando los rociadores para esos dos proyectos y hay un tercer proyecto que ya está encaminado y que están, bueno, se supone que en las próximas semanas estarían cerrándolo y estarían cerrando la compra de los rociadores. O sea, sí está disponible, no en todo el stock que nosotros quisiéramos, pero el tiempo, el mundo ha cambiado en los últimos meses. Pero si tienen un proyecto, también una cosa, si tienen un proyecto, necesitan soporte técnico, a través de FitFlow nos contactan, si necesitan alguna aclaración, si necesitan que los ayudemos y que les demos información y que los apoyemos con algún proyecto, nos avisan, hacemos una reunión, no los voy a poder ir a visitar lamentablemente, pero por lo menos por medio web podemos reunirnos, podemos ver con el cliente final, podemos ponernos en contacto con el departamento técnico. Perfecto, Diego, muchas gracias. Bueno, hasta el momento ya no recibo más preguntas, así que creo que hemos terminado la presentación. Pasamos a despedirnos. Bien, agradecerles nuevamente, como al principio, agradecerles la oportunidad de hacer la presentación del producto, de tener contacto con los clientes y nuevamente cualquier duda que tengan a través de FitFlow, los contactan, nos preguntan si necesitan si quieren repasar el producto para algún proyecto en particular, si tienen dudas particulares sobre el proyecto, podemos organizar alguna reunión virtual y con gusto
darle toda la información que necesiten, y si la información que necesitan no la tenemos a mano, buscarla con nuestro departamento. Gracias una vez más y buena tarde de mi parte para Bien, Diego, muchas gracias por la presentación. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias a todos los demás por su gentil participación. Si tuvieran alguna consulta adicional o requerimiento que podamos atender para sus proyectos, recuerden que en FitFlow contamos con experiencia y stock para acompañar a nuestros clientes. Para contactarnos pueden escribirnos a info@fitflow.com.pe. También les comento que este webinar es grabado y será subido a nuestro canal educativo FitFlow Fire School. Para acceder pueden ingresar a nuestra página web www.fitflow.com.pe. Por último, recuerden que cada semana traemos un nuevo webinar en el mismo horario. Para inscribirse al siguiente pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn ubicándonos como FitFlow. Mi nombre es Stephanie y el día de hoy hemos presentado las ventajas del nuevo rociador ESFR K34 de Taiko, a cargo de Diego Caligari de Johnson Controls. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias a todos. Buena tarde.